Ok, hola, buenos días, bienvenidos a lo que es esta nuestra conferencia del Departamento Académico de Psicología en este nuestro Congreso de Uninterlingua 2021. Sean bienvenidos todos. El día de hoy me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Gabriel Dorantes Argandar, quien amablemente aceptó nuestra invitación para acompañarnos y compartir una investigación que él lleva tiempo realizando y creo que es de interés para todos, lo que es la violencia y los videojuegos. Les presento al doctor. Él es psicólogo de formación de licenciatura, egresado de la Universidad de las Américas Pueblas, con mención honorífica. Seguido a esto, cursó un diploma en estudios avanzados y posteriormente su doctorado, ambos en el tema de personalidad, evaluación y tratamiento en áreas clínicas y sociales, de los cuales también recibió la máxima distinción sobresaliente cum laude. Realizó también una estancia postdoctoral con el Cuerpo Académico de Psicología Comunitaria y Ambiental de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la misma. Él ha estado realizando labores de investigación, supervisión de tesis, maestría y doctorado, además de impartir seminarios en todos los niveles de educación superior. A lo largo de su carrera ha ido él desarrollando artículos en psicología social, la mediación de actitudes, agresión y violencia, seguridad vial, comportamiento antisocial, uso de videojuegos y percepción de riesgo. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013, siendo investigador nivel 1 a partir de enero del 2018 y actualmente es coordinador académico de la maestría en psicología. Doctor Dorantes, un currículum enorme. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, la dinámica, doctor, es usted nos comparte su exposición, sus comentarios. En cuanto usted finalice, invitamos a nuestro auditorio a que comparta sus dudas, sus preguntas por el Facebook y se las estaremos haciendo llegar al doctor para que él nos las pueda responder. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí para resumirles un poquito del trabajo que se ha hecho. Esta línea de investigación tiene como 5 o 6 años y refleja principalmente un interés muy personal. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Entonces, pues bueno, el título de esta ponencia es ausencia de relación entre el uso de videojuegos violentos y el comportamiento antisocial en adolescentes de Cuernavaca, Morelos. Vamos a presentar, su servidor, el doctor Gabriel Dorantes, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues bien, ¿qué es lo que les voy a presentar el día de hoy? Pues esta línea de investigación nació hace como 5 o 6 años con un primer estudio, ya llevamos 4, y ha sido un trabajo constante. Lamentablemente nos cayó encima la pandemia, entonces tuvimos que tener un ratito. Nos ayudó porque pudimos consolidar trabajo que teníamos ya pendiente por sacar y bueno, pero ya nos estamos quedando sin recursos, o más bien habría que empezar a hacer nuevos recursos que ya les voy a contar cómo va para allá. Entonces vamos a hacer una especie de marco teórico al respecto de la relación que hay entre agresión y violencia, qué es el comportamiento antisocial, la relación que hay con el comportamiento antisocial, y ya profundizar en los 4 estudios y al final cuáles han sido las conclusiones más importantes a las que hemos llegado a partir de este trabajo. Pues bien, ¿por qué los videojuegos? Pues su servidor ha sido gamer de toda la vida. Por ahí de 1984 apareció, sí, ya estoy viejo, mucho. Por ahí de 1984 apareció en la casa de ustedes un Atari 1600, o sea, y yo no me acuerdo cómo apareció, o sea, yo solo sé que existió y lo jugué, pero de dónde vino lo desconozco. Probablemente mi papá
en su amplia generosidad, o mi hermano en su amplia insistencia, pues hubo un Atari 1600 y a partir de entonces pues ya no hubo pues, cómo detenernos, ¿no? Tuve del primer Nintendo en 1987, yo viví en la Ciudad de México, o sea, mi hermano se robó, mi papá compraba el periódico todos los domingos y se robó el periódico, yo creo que ya había visto, de alguna manera sabía, y ahí venía el anuncio que iba a salir a la venta el primer Nintendo en México y fuimos y le hicimos la mañana difícil a mi papá y bueno, nos hicimos de un primer Nintendo y desde entonces ha sido pues ya son sido como 40 años de videojuegos. No he jugado a los 27, conozco los 27 títulos de la serie Metal Gear. Diría que habré jugado unos 16 o 17. Bueno, todos están tan buenos. Hay unos que son como de cartas, eso me gustaron. Pero sí he jugado todos los God of War desde el primer PlayStation, o creo que sale el primero o el segundo, sale el primer God of War. Y todos los Grand Theft Auto, y vamos, para aventar para arriba, ¿no? Estamos hablando de un lugar entre 400 y 500 títulos. Y eso es poniéndole un número, realmente no me he dedicado a pensar por eso. Entonces, toda la vida hemos vivido con todos estos como mitos, ¿no? De que te vas a quedar visco, o se te va a hacer chueca la boca, o se te van a enchocar los dedos, o... bien, nada de... Oh, está medio raro el filtro, ahí está. Dedos derechitos, mis ojos moderadamente del mismo lugar. Entonces, sí hay un tema al respecto de la obesidad y el sedentarismo, pero pues no es que los videojuegos te hagan que estés panzón, ¿no? O sea, el que no sale a correr es su servidor, y cuando uno sale a correr, el PlayStation se queda en la casa. Entonces, vamos, que tienes otra dinámica del tema, y pues como ya últimamente ya está muy de moda, ¿no? El tema de que los videojuegos hacen que los niños se conviertan en sicarios, que se conviertan en individuos violentos, en individuos con problemas de impulsividad y que por lo general van a ser tendientes a no respetar las normas. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, a ver, vamos a empezar a ver esto de una manera, pues porque al final de cuentas la única manera que hemos tenido o que se ha tenido de aprender a resolver los problemas, pues es de aventarle ciencia. Y entonces, pues como me dedico a eso, digo, pues total, lo peor que pueda pasar es que salga algo y vemos viendo a ver qué va a pasar. Entonces, pues bueno, vamos a cubrir algunos conceptos teóricos primeramente. El 2002, la Organización Mundial de la Salud tiene a bien a establecer una definición de la violencia, y es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y el argumento siempre ha estado al respecto de cuál es la relación o cuál es la diferencia entre la agresividad y la violencia. Entonces, unos dicen que es lo mismo, otros dicen que son diferentes, y es un argumento del cual nunca hemos podido usar. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la única cosa en la cual nos podemos poner de acuerdo entre psicólogos es en que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Entonces, afortunadamente la Organización Mundial de la Salud pone una definición de violencia, pero no existen varias definiciones de agresión, pero pues depende del modelo teórico que cual quieras abordar. Y entonces, ese fue el primer problema que tuvimos en la generación de los estudios, porque pues, para poder hacer un estudio tendríamos que tener una postura teórica. Pero pues, habiendo tantas posturas teóricas al respecto de un fenómeno que no está claramente definido, le buscamos una vueltita por otro lado, pero para propósitos de esta presentación les voy a definir qué es la agresión según la Real Academia Española, que es a final de cuentas pues, el consenso más grande que pude encontrar al respecto de la definición del fenómeno. ¿Qué es la agresión según la Real Academia Española de la Lengua? Pues es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Y dos, ataque armado de una nación contra otra sin declaración previa. Entonces, si uno, pues, si lees una definición y lees la otra, pues dicen prácticamente lo mismo. Entonces, la gran conclusión a la que he llegado yo y nada más yo, a partir de todo esto, es que estamos hablando de un solo fenómeno
que es moderadamente el ser mala onda con el otro. Sin embargo, la postura teórica, epistemológica, empírica del fenómeno ya es lo que hace que sea diferente. La violencia es un fenómeno social. Entonces, dependiendo o se observa a partir del colectivo de individuos que participan en una comunidad misma dada. Pues sí conocen el trabajo de Uri Bronfenbrenner al respecto de los modelos psicológicos de la interacción, de tal manera que hay diferentes niveles a través de los cuales se interactúa y la violencia se permea a lo largo de todos estos niveles o sistemas, de tal manera que pues, lo que pasa en las guerras en Afganistán de alguna manera están vinculados con los conflictos intrafamiliares de Tilzapotla, Morelos. O sea, siempre hay relación entre todas las capas y por eso se denomina violencia, porque ocupa numerosidad de los partes del sistema. Y la agresión es más bien un fenómeno psicológico, es como del individuo hacia afuera. O sea, todas las motivaciones, todas las intenciones, la impulsividad, todos los factores psicológicos que intervienen en el que un individuo sea mala onda con otro o con otros, es lo que se denomina como agresión. Y hay riesgo de equivocarme. Le repito que el argumento ahí está, no hay consenso, no hay alguien que haya puesto, no, yo voy a decir que es y darle adelante y pues nadie le va a hacer caso. No hay. Pero bueno, yo por eso les pongo los dos y ya ustedes deciden si se parecen o no y queda en eso porque de todas maneras todo este esfuerzo no tiene nada que ver con querer definir ni una cosa. Entonces, la manera en la que encontré para resolver muchos problemas metodológicos, empezando por la diferencia teórica entre violencia y agresión, pues fue un fenómeno que se llama el comportamiento antisocial. ¿Qué es el comportamiento antisocial? Pues todo aquel comportamiento que vaya en contra de la sociedad, o de las normas establecidas en la sociedad. Puede ser desde llegar tarde, o sea, si el cuernavacense por lo general no es la persona más puntual de esta tierra, entonces el decir, nos vamos a ver a las que son 2:15 del día y pues si tú te quedas a ver con alguien a las 2:15 del día, pues es como que nadie va a llegar, llegas y no hay nadie, te va a tocar quedarte ahí 20 minutos, media hora, lo que llega. Entonces eso es un fenómeno un poquito mediante social. Ya le puedes subir el nivel de intensidad. ¿A qué me refiero? A pintar graffiti, robarte unos chicles en el Oxxo, rayar un coche, pintar las bancas de la escuela, ponértele enfrente al profesor, cosas así, ya empiezan a tener otros matices. Entonces es una misma escala, pero no es lo mismo robarte unos chicles en el Oxxo que robar un banco. Pero de todas maneras el acto es moderadamente lo mismo y ambos caen dentro del comportamiento antisocial. Dentro del comportamiento antisocial encontramos otro problema teórico porque el comportamiento antisocial está englobado en una cosa que se llama el trastorno antisocial de la personalidad. Para caer en el rubro de los trastornos de la personalidad tiene que ser mayor de 18 años. Entonces, pues así como que, pues si eres menor de edad no puedes ser antisocial, no, así no funciona. El DSM-4 se inventó una cosa que era el trastorno disocial de la conducta. ¿Por qué? Porque se supone que la personalidad no está consolidada hasta después de 18 años y eso yo les diría que no es cierto, más bien como puede los 26, 30. O sea, ahí yo no sé qué edad tengan los estudiantes que están presentes, pero yo no creo que sean increíblemente adultos y ya pagan sus impuestos y sus declaraciones y el seguro social y eso ocurre hoy en día, ocurre por ahí de los 30. Entonces, el tema de cuando se vuelve uno mayor de edad, cuando se vuelve uno adulto, pues ahí yo tengo 40 años y yo sigo jugando videojuegos y comprando pistolitas de juguete. Entonces, ya saber cuándo nos va a llegar. Entonces, pues solo los menores, según el DSM-4, todos los menores de edad se les diagnostica o caen en el rubro del trastorno disocial de la conducta. Y ya después rascándole, pues resultó que fue que el DSM con el American Psychological Association, al componer el DSM-4, pues cayeron en cuenta que si no hacían la división entre los niños y los adultos, iba a abonar al argumento. A los gringos les encantan como las cosas cuadradas, ¿no? Las cosas en papel. Entonces el DSM-4 decía
que el trastorno antisocial de la personalidad o trastorno antisocial del individuo empezaba desde los 12 años, iba a motivar a que los niños a partir de los 12 años pudieran ser juzgados como adultos por el tema de la gravedad de los asuntos, ¿no? Entonces, ellos en su amplia o poca sabiduría lo dividieron en dos y al final de cuentas no consiguieron lo que querían conseguir y para el DSM-5 se transforma en un solo trastorno, el trastorno antisocial, que es de la personalidad para los mayores de edad y de la conducta para los menores. Y en todo ello viene abonado todo lo que es la diferencia o los rasgos de psicopatía, sociopatía y narcisismo. Nuevamente, más o menos para que se den una idea de cuál es la diferencia entre psicopatía y sociopatía, el Chapo Guzmán, según yo, el Chapo Guzmán es psicópata, pero el Mayo Zambada es sociópata. Son dos personas muy cercanas la una a la otra y a final de cuentas el que trae abajo todo el merequetengue es el Chapo porque empieza a tener ya problemas de contacto con la realidad. Entonces por eso es psicópata y el otro nada más es sociópata. De todas maneras, de ello no vamos a hablar. Les repito que estamos desde Roberto unos chicles en el Oxxo hasta Roberto en Banco. Nos vamos a quedar de este lado. Pintar graffiti, puncharle las llantas al coche del vecino, romper cristales, cosas no padres, pero onda todavía habrá quien te diga que todavía cae dentro del reino de las travesuras de los niños. ¿Sale? Entonces ahí es donde nos vamos a estar quedando. Por ahí, esto fue publicado en 2016, entonces por ahí en 2015, un estudiante de la maestría en un seminario metodológico me dijo que quería levantar un estudio de percepción de la violencia y el uso de videojuegos en niños, y entonces cuando lo empezó y le digo, oye, eso está muy padre, y yo le quiero entrar, ya tengo yo la idea desde hace mucho, ¿por qué no, en vez de hacer pequeñito 40-50, vamos a hacer, no sé, 500 niños y vamos a ver qué relación hay entre el uso de videojuegos y la percepción de la violencia en los individuos? Y entonces, al final, para no hacerles el cuento largo, sí se hizo, levantamos una secundaria, no les voy a decir cuál, una secundaria de la ciudad de Cuernavaca. Fue un estudio muy pequeño, un contexto muy reducido, una sola secundaria, pero bueno, encontramos cosas importantes, interesantes. Dada el interés del estudiante, nos mantuvimos en percepción de la violencia. ¿Qué es percepción de la violencia? Pues es más o menos el que tanto se da cuenta un individuo de qué tan violento es su entorno. Digo, de verdad, sí. Pero sigue siendo diferente, no es comportamiento antisocial, nada más es percepción de la violencia, ¿sale? Entonces, aunque están relacionados el uno con el otro, porque pues obviamente mientras más violento sea el entorno, más violento va a ser el individuo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en este estudio? Pues encontramos que hay relación, así como regresando a Uri Bronfenbrenner, si un individuo percibe que su casa es violenta o los elementos de su casa son violentos, pues de alguna manera su colonia va a ser percibida como violenta, de alguna manera su ciudad va a ser percibida como violenta con relación estadística suficiente. Sin embargo, no hay relación estadística alguna entre el tiempo que pasa un individuo jugando videojuegos, cualquiera que sea su naturaleza, con la percepción de la violencia. Simplemente no hubo relación estadística. Entonces, bueno, y ahí se acabó el estudio, ¿no? Encontramos que de los niños estudiados no hay relación entre el tiempo que un individuo pasa jugando videojuegos y la percepción de violencia. Pasamos al siguiente, volví a hacer el estudio, ¿por qué? Pues porque nos quedó un poco improvisado, el estudiante después ya quedaste a trabajar conmigo, su camino no fue ese, decidió irse por otro lado, y muy respetablemente, y de hecho le va muy bien, y es un trabajador académico de gran relevancia a nivel local. Entonces, enhorabuena para él, pero pues él siguió su camino, yo seguí el mío. Entonces dije, vamos a volver a hacer el mismo estudio porque no quedé contento con... Estuvo padre porque una idea que salió con un estudiante en clase pues, verdaderamente empezó a agarrar camino para hacer un segundo estudio. No quedé contento con algunos errores metodológicos que tuvimos a lo largo del camino. No me gustó que fuera solamente el tiempo que un individuo pasa
jugando videojuegos, porque pues, los videojuegos son diferentes, entonces los títulos son diferentes, el contenido es diferente, entonces no había un inventario verdadero para determinar el uso de videojuegos, y entonces pues tenemos aquí que es igual de la misma manera, se levantó un estudio con, me parece que son 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, primero preguntamos, hicimos un pequeño estudio de 50, 100 niños y les dijimos cuáles son los videojuegos que más juegas. Y de esos, los más comunes, sacamos una escala, así que son 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 12 y 2 son 14 títulos que fueron los más videojuegos, los más jugados. Ojo, es importante resaltar que son los más jugados en 2016, hace 5 años de ello. Ya no, hoy en día ya el tema de los videojuegos ha cambiado muchísimo. En 5 años valdría que volver a hacer todo este trabajo, sin embargo, sienta el precedente para esto. ¿Cuáles son los títulos que más se jugaron? O sea, la alineación factorial, ustedes ven en pantalla una como arañita, ese es el análisis factorial confirmatorio, y entonces se divide en 3 grupos, que es nada violentos, poco violentos y muy violentos. ¿Cuáles son los nada violentos? Pues el FIFA, todo lo Mario Kart, Pokémon y Guitar Hero. Son juegos entretenidos, divertidos, pero no son verdaderamente, son más como de competencia que de verdaderamente de interactuar con los elementos del entorno. Poco violentos quedaron League of Legends y Zelda, The Legend of Zelda, y ya muy violentos quedaron Assassin's Creed, Call of Duty, God of War, Grand Theft Auto, Halo, Resident Evil y el más mero mero de todos, Mortal Kombat, que si lo han conocido, pues mi sobrino está súper enganchado al 11 y al principio la mamá se llevaba las manos a la cabeza y yo le decía, es que pues así está horrendo, pero no va por ahí la cosa y afortunadamente confío en mí y ya va a cumplir 14 años y hasta la fecha no tiene no tiene pinta de que vaya a convertirse en un sicario el año que viene. Entonces, ahí va la cosa. Y entonces ya pudimos hacer estadística un poquito más seria, un poquito más sólida sobre la relación que hay entre el uso de videojuegos y la percepción de la violencia que tiene el individuo. Subsanamos los errores metodológicos del estudio anterior y encontramos que aunque sigue siendo percepción de la violencia y sigue existiendo una relación entre la relación estadística entre la percepción de la violencia que tiene el individuo de la casa, de su colonia y de su ciudad, no hay relación estadística alguna entre el tiempo que pasa un individuo jugando esto o la preferencia que tiene un individuo por estos títulos, ninguno de ellos que con la percepción de la violencia que tiene de su entorno. Entonces ahí fue un poquito, empezar a hacer un poquito ya de argumentos más sólidos, aunque en ambos casos estamos hablando de lo que yo denomino que es ausencia de evidencia, o sea, estamos viendo que no hay, relación, estamos viendo que aquí estaba pasando algo, pero no, o sea, no hay evidencia ni para un lado ni para el otro, solo sabemos que todo está apuntando a que no hay relación. Entonces, fruto de un grupo de trabajo que tuve, que me sobraron algunas horas con algunos estudiantes y tenía yo coincidieron varias como cosas en ese momento del tiempo y del espacio, que tenía yo que sacar un estudio rápido en cosa de un mes. Entonces agarré unos chavos y les dije, a ver, vamos a imprimir unos instrumentos y tenía el instrumento ya de videojuegos del estudio pasado y tenía yo de otro lado, otra línea de investigación que también tengo, ya tenía un instrumento que yo también construí de agresividad vial. Entonces, este fue un poquito más difícil porque pues, para poder conducir un auto pues, tienes que ser mayor de edad. Y aunque no es cierto, pues, hay niños yo he visto niños de 16, 17, pues ya ahí incrementando la accidentalidad de los ejes viales en la ciudad de Cuernavaca, pero fue cosa difícil encontrar, fueron 300 individuos que manifestaran conducir un vehículo cotidianamente y al mismo tiempo jugar videojuegos con gran frecuencia. Los encontramos, hicimos un poquito bastante sólido y les aplicamos la misma escala, las dos escalas
a todos los individuos y encontramos pues, otras cosas, ¿no? ¿Qué fue el tercer estudio? Pues encontramos soluciones prácticas para un problema que, o sea, y ahora sí, por eso regreso, por eso empiezo empiezo desde el principio a decirles que estamos hablando de un fenómeno que no sabemos cómo se llama claramente, que tiene una relación entre la violencia y la agresividad, que es una sola cosa, que es el ser no buena onda con el de al lado, y en este caso fundamental estamos hablando de la agresividad vial. ¿Qué es la agresividad vial? Pues desde tocarle el claxon y echarle las luces al de al lado, hasta echarle lámina, gritarle, hacerle la señal, gritar, faltar respeto y todo en el contexto de conducir un vehículo a otro. Entonces, pues, y si dices, bueno, pues estamos hablando también de un fenómeno de ser no padre con el individuo, compararlo con la escala del uso de frecuencia de videojuegos. Y entonces tenemos una estadística más precisa de lo que era el estudio anterior, porque tenemos dos instrumentos ya debidamente validados, muy buenos indicadores estadísticos, y encontramos conclusiones importantes. ¿Cuál fue? Que no hay relación estadística entre el uso de videojuegos y la agresividad vial. Incluso encontramos que es al revés, que la agresividad vial, o sea, si tú eres un conductor agresivo, es así como del 10% probable que te gusten los videojuegos violentos. Entonces, es así como de, a ver cómo está eso. Pues entonces, ahí ya declaramos de que ya no estamos en ausencia de evidencia, ya estamos evidenciando que efectivamente los videojuegos no hacen que las personas se comporten, o por lo menos en el nivel de la agresividad vial. Y ahí ya fue cuando ya se me prendió la bombilla arriba de la cabeza y dije, aquí ya tenemos algo bueno y aquí ya tenemos algo para donde caminar. ¿Qué fue lo que hice? Pues dije, voy a tener, así como hice yo mi estudio, mi instrumento de uso de videojuegos, hice mi instrumento de agresividad vial, voy a tener que hacer un instrumento de comportamiento antisocial. Entonces, pero las bases de datos de los artículos que existen hoy en día, pues dije, a ver, primero vamos a ver si hay, porque capaz que ya hay, nada más vamos a estar inventando el agua tibia. Y efectivamente encontré este estudio publicado en marzo de 2011 en la revista electrónica de psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevado a cabo por José Moral de la Rubia, el doctor José Moral de la Rubia y la doctora Magdalena Pacheco Sánchez, uno de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la otra de la Universidad Autónoma de Baja California. Y ellos llevan a cabo este estudio nada más para validar el instrumento. Ellos lo llaman el ECODI, encuesta de comportamiento disocial. ¿Por qué es comportamiento disocial? Porque está hecho para menores de edad. Agarran en Nuevo León y en Mazatlán o Baja. Bueno, no me acuerdo, el estudio está disponible en internet, pero agarran como a 1000 niños que están reclusos en granjas de mínima seguridad y 1000 niños que no lo están reclusos en la realidad normal. Hacen un chorro, les aplican como 60, 70 ítems y buscan hacer a través del proceso de validación de instrumentos a ver cuáles son los ítems más poderosos y cuáles son los que se alinean mejor en su estructura factorial. No nos vamos a poner o si tienen alguna pregunta de cómo se valida el instrumento, con mucho gusto, pero pues es una clase como de 6 horas, por lo menos. Nada más así para que se den una idea. Entonces, pues, si quieren, lo podemos comentar. Que tienen en pantalla en la escala final los 27 reactivos del ECODI, que incluye, por ejemplo, quiero abandonar la escuela, o alguna vez he robado sin que nadie se da cuenta, me gusta participar en travesuras, trato de desafiar a los profesores que han sido injustos conmigo, el graffiti es un arte que todos los jóvenes deben expresar, he participado en robos, me gusta planear robos, cosas así, ¿no? Que es así como de... si el niño está puntuando alto en todas estas cosas, es que está medio raro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí una escala de 27 ítems con los 14, me parece que son, de uso de videojuegos. Y entonces, ahora sí, ya con toda la experiencia que hemos desarrollado, ya aprendimos a variar instrumentos, ya aprendimos a hacer estadística
precisa y poderosa. Incluso en algún momento tomé un curso y aprendí a usar R para hacer análisis, hacer regresiones robustas. Y lanzamos otra vez, y ahí este curso estuvo más padre, fueron 1,200 niños, si no me equivoco, y les preguntamos, por un lado, uso de videojuegos, y por el otro lado, comportamiento antisocial. Entonces, ¿qué tan a menudo juegas todos estos videojuegos? Y indícame, por favor, qué tan a menudo realizas estas acciones o pensamientos. Y entonces levantamos la estadística, tuvimos estadística ultra precisa y le pegamos ahora sí a lo que queríamos, el comportamiento antisocial. Ya no fue percepción de la violencia, no es agresividad vial, es como tal comportamiento antisocial. Dos instrumentos plenamente validados. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Pues nuevamente que no hay relación estadística entre el uso de videojuegos violentos y el comportamiento antisocial. Y de hecho se alcanzan a ver los residuos de la regresión robusta del final aquí, de que simple y sencillamente no hay relación. Inclusive volvimos a encontrar la pequeñita relación inversa entre el comportamiento antisocial y el uso de videojuegos. Y de hecho esa relación, déjame pasar lo siguiente. Por eso lo explico la siguiente. Y entonces se sigue apareciendo la mínima relación inversa, y ahora sí ya declaramos evidencia de ausencia. O sea, realmente no hay evidencia de que si un niño, que el que tengas al niño conectado, conectado al PlayStation durante, ¡hey, lo prendí! Perdón. Que tengas al niño conectado al PlayStation, pues se va a convertir en sicario. O sea, realmente no es cierto, por ahí no va. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues bien, el primer como hallazgo importante para mí como investigador es los resultados negativos. Si alguno de ustedes hace investigación o tiene intención de hacer investigación, o algún momento hará investigación, no le tengan miedo a los resultados negativos. O sea, cuando encuentras que no hay relación entre una cosa y la otra, o encuentras que las cosas no son como tú pensabas al respecto de tus hipótesis, es lo mejor que te puede pasar. Pues porque estás descubriendo que, o sea, imagínate que todo el mundo dice que el chocolate sirve para curar la depresión, y entonces tú haces tu estudio, das chocolate a 20, 30 individuos deprimidos y no se les quita la depresión, y entonces dices, es que estoy equivocado. No es cierto. Existe la posibilidad de que haya manifestaciones teóricas o conceptos ya establecidos que estén equivocados o que no sean reales a nivel local, porque mucho de la psicología, mucho de estas cosas que se hacen en Europa, se hacen en Estados Unidos, y son contextos culturales plenamente diferentes. Cosas que son reales en Europa o en Estados Unidos no necesariamente tienen que serlos aquí. Sin embargo, los editores, cuando tú mandas algo a publicar y la revista y el título del artículo dice no, o sea, no hay relación entre uso de videojuegos y comportamiento antisocial, te van a rechazar nada más por el puro no, es que así no funciona. ¿Cómo no? No, pues es que eso es el hallazgo es que no hay relación, mira qué poderoso. No, va para atrás. Entonces, por eso ustedes se fijan, ninguno de los estudios todos están en positivo. Independencia entre uso de videojuegos y percepción de la violencia. El uso prolongado, lo puse al revés, o sea, el uso prolongado de videojuegos violentos influye en la percepción de violencia de adultos jóvenes. Y ha habido gente que me ha escrito para preguntarme que por qué lo puse así, si al final de los resultados dice que no. Uno, para que me lo publicaran, y dos, para que me lo preguntaran, porque no es cierto. O sea, así fue como le di la vuelta al editor: publica mi artículo y ya después te vas. Yo creo que no lo leyeron lo suficiente, o le agarraron la onda al respecto de que sí hay relación, pero la relación es inversa y la relación es muy chiquita, lo cual demostramos aquí. Jugar videojuegos violentos no influye en la agresividad vial de adultos jóvenes. Aquí sí me dieron chance con él, ¿no? Y aquí ya no. Ya el siguiente ya fue playing violent video games is unrelated to antisocial behavior in Mexican children. O sea, no, la traducción sería desrelacionado, irrelacionado, pero no es no relacionado. Entonces es bastante tramposillo el conocimiento de estos aspectos. No, pero bueno.
Y ahora sí ya llegamos al tema de las relaciones inversas. Cuando descubrimos que la relación es inversa entre el comportamiento antisocial y el uso de videojuegos, dijimos, a ver, vamos a ver cómo lo potenciamos. Partimos los individuos en grupos de edad de 5 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24. Pues resulta que en los individuos de 18 a 24 no existe relación. O sea, ya, si tú ves, tú puedes ser, inclusive, lo que sé, sacerdote o no sé, alguien que se dedica plenamente o profesionalmente a la promoción de la paz y de todas maneras poder jugar Grand Theft Auto con todo el placer del mundo y no hay ninguna relación una cosa con la otra. Entonces, de 12 a 18 hay, la relación apenas se aparece, sigue estando por ahí. Sin embargo, lo importante o lo que más llama la atención es que los niños de 5 a 12 años sí tienen una fuerte, bueno, fuerte, pero aparece la relación de que el comportamiento antisocial está relacionado con los videojuegos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ves a un niño menor de 12 años picándole al San Andreas ahí en el ciber o en su casa o en donde sea, pues es posible que las cosas que ocurren a su alrededor, en su contexto, lo estén orillando o motivando para realizarlo. O sea, que no es lo mismo que decir que el videojuego está haciendo que el niño se esté comportando, porque no es cierto. ¿Por qué? Pues porque la realidad humana es muchísimo más compleja. ¿Quiénes son los principales responsables de todo lo que nos sale bien? Pues nuestros papás. ¿Quiénes presumen así? ¡Ay, mi niño sacó un premio en esto! ¡Ay, mi niño! ¿Sabes? Aquí, pues igual, de la misma manera, si el niño te traen al niño, el policía te trae al niño porque el niño se robó unas cervezas en el Oxxo, pues, la relación sigue siendo la misma. ¿Sabes? Entonces, si yo me acuerdo que una vez vi un niño en un ciber, el niño tendría como 4 o 5 años picándole, pero como si no hubiera un mañana al San Andreas, que según yo es el videojuego, como que el Honda está categorizado como el videojuego más violento de toda la historia. Y me quedé con muchísimas ganas de abordarlo y de preguntarle, ¿por qué estás jugando esto, no? Pero bueno, pues al final de cuentas el niño, pues, quién sabe con quién venía, y yo no venía en plan de hacer investigación, y qué onda con sentimientos informados y eso, y lo que le dice, oye, niño, contesta una encuesta. Y pues no, así no funciona, son cosas de falta de ética muy importantes, entonces, pero sí me quedé mucho con esa idea en la cabeza. Entonces, el que veas niños jugando videojuegos, inclusive no es necesariamente malo. O sea, tú ves el Call of Duty, balazos por todos lados y el sonido, y ya. Y luego agarras al niño y te lo llevas a jugar fútbol y no pasa nada, ¿saben? Entonces, realmente vale la pena tomarse el tiempo. No, la verdad es que no me gusta trabajar con niños, porque es muy difícil metodológicamente hablando. Es un chorro de los registros de consentimiento informado. Tiene que ser muy amplio, los papás tienen que estar presentes, son condiciones de laboratorio muy precisas y eso hace que el estudio se sesgue un poquito, porque si tú ya sacas al niño de su contexto, le metes en un laboratorio, pues no debería estar padre, pues es un fenómeno muy complicado a la hora de hablarlo metodológica y éticamente. Pero pues sí vale la pena buscar niños de menos de 12 años que estén jugando videojuegos violentos y sentarse a investigar, a ver, niño, ¿por qué te estás comportando así? ¿Claro? ¿Por qué te está gustando? ¿O quién te dio este videojuego que te puso por poner? Y muy probablemente vas a encontrar muchas otras cosas al pensar que si enchufas al niño al videojuego, lo vas a convertir en un sicario. Si eso fuera cierto, la gente que se dedica o que se gana la vida siendo sicario, pues tendrían granjas ahí en las haciendas, donde sea que hagan las acciones de las malas personas, pues tendrías a los niños por la fuerza jugando videojuegos violentos para que salieran todos enajenados y pues así no es como se hace cuando los malos hacen que los niños obligarlos a hacer las cosas malas, no es a través de los videojuegos, para nada tiene que ver con eso. Entonces, esa es de las conclusiones importantes en las que encontramos. Y ya después, pues ya viene el tema de lo que les decía, la línea de investigación más sólida, porque el contenido violento no se restringe a los videojuegos. O sea, ya ahorita ya vemos pues, que hay música, la verdad es que es bien triste,
porque los comentarios que yo tengo al respecto de la música que se toca hoy en día son exactamente los mismos que tenían mis papás al respecto de la música que escuchaba yo hace 20 o 30 años, pero bueno, la verdad es que escuchas, sobre todo el reggaetón y la música de banda, o ves los videos musicales, y sí dices, yo y la torre, no, sí, no, yo no creo que esto esté muy padre al respecto de que los niños estén viendo esto, ¿no? Y la grande, como que esto viene de una idea que paralela, que cuando salieron las películas de Batman, las de Christian Bale, pues estaban bien padres, a mí me gusta muchísimo, pero en definitiva no son para niños. O sea, tú ves el contenido y no es tanto que sea violento, está muy denso, un niño no lo entiende. No entiende la relación entre la psicopatía y el bien y el mal, y cómo el bien y el mal están conectados. Y, no, son cosas mucho más complicadas, pero ibas al cine, si alguien de ustedes tuvo el privilegio de ir a ver esas películas al cine, la gente llevaba a sus niños. Los papás llevaban a sus niños a ver Batman. Y así como de, yo veía así como de esto, ¿cómo que no? Yo tengo la fortuna de no tener bendiciones, pero sí ves a los demás y dices, oye, ¿no crees que no está padre que traigas a tus hijos? A ver, la máxima fue, hay una película de Transformers que es la que tienen, la imagen que tienen en pantalla, donde y es Transformers, o sea, por eso les digo, en la película de Transformers, uno de los malos, o sea, pelea con un bueno, y le gana, y otro, se cae. Y le pone el pie en el pecho y saca una pistola y lo ejecuta a sangre fría, ¡pras! Y igual me quedé así como que dije, órale, y además era un personaje que me gustaba mucho. Y así de, ¡oh, chay, lo mataron! Pero ves, y ves chamaquitos por aquí, chamaquitos por allá, chamaquitos por todos lados, y dices, pues, o sea, pues qué fácil es decir que son los videojuegos, es la música la que está haciendo que nuestros niños sean violentos, cuando realmente la cosa viene mucho más por otro lado, ¿sale? Entonces, esa es la línea de investigación que ya estamos formando, muchísimo más de los videojuegos. Aquí la frontera está en el Internet, porque está bien complicado el definirlo o definir las categorías conceptuales al respecto del Internet. ¿Por qué? Porque el Internet no es contenido multimedia. El Internet es el medio a través del cual se provee. Y dentro de ese medio encuentras diferentes formas de contenido que puedes. Y es un mar de información y no sé, habría que sentarnos a procesarlo. Pero por lo menos ahorita el gran esfuerzo, ya se me está acabando el tiempo, el gran esfuerzo que teníamos o que queríamos era determinar si los videojuegos hacen que los niños se conviertan en sicarios. Y cuéntenle a sus papás que su servidor dice que no. Y entonces, 2 o 3 horas de videojuegos al día. Digo, onda 2, 3 y ya es mucho. Pero onda, no, es que sí. Pues, la verdad es que todos lo hemos hecho, de quedarnos así hasta las 6 de la mañana jugando Dark Souls. Y de repente digo, ay, me tengo que ir a trabajar. Y yo, si te vas en vivo de que te echaste toda la noche, no es lo más saludable de esta vida, no lo hagan. Pero pues un ratito de todo en exceso, el aire en exceso, el agua en exceso, la comida en exceso, todo en exceso en esta vida es malo. Entonces, esa regla también aplica a los videojuegos. Entonces, siempre y cuando todo sea con moderación, yo los invito a disfrutar de los videojuegos dependiendo del grupo de edad y el grupo de gustos. También los invito a hacer ejercicio y comer sanamente, todo eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Soy el doctor Gabriel Durán Sargándar de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, muchas gracias por su exposición y por rompernos el globo, porque obviamente muchos estábamos listos para escuchar. Sí, claro que sí hay un vínculo, ¿no? Directo y obvio entre que estemos jugando videojuegos y que el videojuego es el generador de violencia. Y bueno, surgen algunas preguntas, varios comentarios de buena elección del tema, muchas gracias, buena conferencia, pero surge una parecer un tanto inocente. Y hablando de horas, doctor, 8 horas de juego continuo de videojuegos, ¿usted lo consideraría como mucho? ¿O qué es mucho y qué es poco? Poniendo como mi experiencia o todos los estudios no hablan al respecto del número, qué es sano, qué no es sano. Es una buena idea para el siguiente estudio, vamos a irnos por ahí. Sin embargo, pues onda, si juegas 8 horas diarias
de cualquier videojuego, pues ¿a qué hora haces todo lo demás? O sea, uno tiene que ir a la escuela, tiene que comer, ir al baño, o sea, tienes que tener, atender el resto del cuerpo. Por lo general, la definición de patología viene, observa que tiene que afectar las tres esferas principales del funcionamiento del individuo. ¿Cuáles son las tres esferas principales del funcionamiento del individuo? Lo personal, lo social y lo laboral. Si lo que sea que estás haciendo o te está pasando está afectando a por lo menos dos de las tres esferas de funcionamiento del individuo, estás en problemas. Estás haciendo algo que no deberías estar haciendo, porque todas nuestras vidas tendrían que estar equilibradas. Si es sábado en la noche y vinieron tus cuates y compraron unas cocas y unas papas y vamos a jugar un torneo completo de FIFA, y un torneo completo de FIFA son, creo, 8 horas. Entonces, te tienes que aventar todos los juegos, tac, 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 tac. Y pues es una manera de ser cuates y eso. Y pues una vez o fin de semana o en el verano, ¿qué haces? No, pues es que vamos a, pues en vez de hacer algo malo, vamos a juntarnos y vamos a jugar Fortnite toda la noche. Yo no le veo nada de malo. Pero onda diario, no. O sea, ya tienes que, primero está la escuela, primero está tu trabajo, primero están tus obligaciones, primero está la tarea, primero está la obligación. Y ya después, lo personal, la familia, etcétera, etcétera. Ya si te alcanza un rato, pues ya. Pero igual, la obesidad, la diabetes, el consumo de refresco y todas estas, pues sí están asociados a una sola cosa, pero pues ya está en uno el que tiene que determinar cuánto tiempo le invierte a qué cosas y cuánto tiempo le inviertes a qué no, porque por estar 8 o 10 horas en el PlayStation, pues te perdiste de cosas que pudiste haber hecho. Y entonces, en continuación con el tema y juntándolo con una pregunta que hacen, ¿cree usted que entonces un niño metido en videojuegos todo el tiempo le pudiera llegar a cambiar la personalidad en el niño? No, no, el videojuego no te cambia. No, no, un cambio de personalidad. A ver, cuando hablas de personalidad, hablas de los 18, 20, ¿para atrás o para adelante? ¿Sale? Entonces, si es para atrás, es desarrollo. Si es para adelante, es trastorno. ¿Por qué? Porque se supone que y ni siquiera es consenso absoluto, pero pues, los demás, la gente se pone de acuerdo, es que a los 18, 20 años, pues ya por lo menos ya estás listo para votar, ya en otros tiempos ya te mandaban al ejército. Bueno, todavía yo no sé si todavía tengas que hacer el servicio militar en México, pero pues, por lo menos a mí el servicio militar no tuvo nada de militar, entonces, pero ya todavía había que cumplir con esos requisitos. O sea, ya entras a lo que se conoce como la ciudadanía. Y para ser ciudadano tienes que cumplir con ABC. Entonces, si está afectando de este lado el funcionamiento del individuo, pues sí, perdón, me estoy perdiendo. Para poder hablar de los cambios de personalidad, los cambios de personalidad se hacen de los 18 20 en adelante. Involucra de dos cosas. Uno, un tiempo. Se supone que yo diría que la personalidad tiene mutaciones o modificaciones cada 10 años, cada década. O sea, si ustedes miran para atrás, quiénes eran, ahora yo tengo 40, quién era yo cuando tenía 30 y quién era yo cuando tenía 20, son tres personas claramente diferentes. Pero igual, pero no puedes hablar del niño, de la persona que era a los 20, de la persona que era a los 10, porque ahí ya no funciona igual. O sea, el individuo que se consolidó tomó hasta los 20 para consolidarse. Entonces, no, o sea, tiene que ser, pues no sé, si no la han visto, no la vean, pero hay una película que se llama La Pasión de Cristo, que ya nadie se acuerda, o sea, está completamente borrada del imaginario social, porque es horrenda, está horrible, vamos, brutalísima, pues, una personificación de la que le ponen a Cristo el último día, la última semana de su vida. Y dices, ahora sí que por los clavos de Cristo no inventes, o sea, y yo conozco de gente, yo mismo, todo el mundo salía del cine callado y así como de, ay, en la torre, ¿eso qué fue? ¿No? O sea, tienen que ser hechos como, pues, ponme ya cosas mucho más fuertes, ¿no? Perder un ser querido, un accidente de tránsito, un hecho claramente traumático. Esas son cosas que cambian la persona. O ganarte la lotería, conseguirte el trabajo de tus sueños, que de repente te digan,
bueno, pues yo no quiero ser rector de la universidad, por favor, pero no sé, o que de repente, Gabriel, te vamos a duplicar el sueldo a partir de mañana. No, pues sí, no, ¿cómo crees? No, eso no. No, claro que sí, viene para acá la lana. Y entonces, pero pues obviamente ganar el doble de un día para otro tiene sus implicaciones, ¿sabes? Hace que la manera en la que interactúas con el tecnología. Entonces, los videojuegos de no y sí, no, si de por sí no hacen que sean sicarios, mucho menos, no importa cuántas horas al día pongas al niño a jugar, no lo vas a hacer una persona. O sea, porque igual funcionaría también para lo bueno. Tendríamos a los niños violentos jugando videojuegos de florecitas y quedarían curados. Entonces, no funciona así. Bueno, ya tenemos Naranja Mecánica que nos explica muy bien cómo funcionan esas cosas y así no funcionan. Ajá, exactamente. Ese es más o menos lo que... Otra pregunta, aprovechando la parte que comentaba de lo laboral, nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la noticia de los niños secuestrados en Oaxaca por medio del videojuego Free Fire? No sé si usted se enteró que lo que dice la noticia es que los narcos identificaron como a chicos que jugaban asiduamente eso y entonces les extendieron la invitación para formar parte de su corporación. ¿Qué opina usted? Es que no fue así, no funciona así. El mando del videojuego tiene un agujerito. Y ese agujerito le conectas unos audífonos. Entonces, te pones los audífonos y puedes hablar con otros jugadores. Puedes estar jugando con tu amigo en Vietnam y tu primo en Tierra del Fuego. O sea, el problema del videojuego no fue el videojuego. Los sicarios y los malos, las personas de mal, están usando las redes sociales para entrar en contacto con los niños. O sea, así pasa como cuando las redes de trata de blancas en Tlaxcala y Puebla y Veracruz, que de repente aparecen las niñas en Ciudad Juárez, las cooptan a través del Facebook. Pues igual, a los niños los van jalando a través del Free Fire y les venden todo el tema de lo que se llama George Herbert Mead lo propone como el interaccionismo simbólico. O sea, si tú interactúas con las cosas en virtud de lo que tú piensas que son. Y de por sí, pues si vienes a jugar videojuegos violentos, pues, te gusta la vida bandida, ¿no? A lo mejor del drama o el romance de vivir fuera de la ley, porque eso es lo que tú crees que es. Y ahí es como que ya, y entonces, ahí realmente el problema sigue siendo el mismo. ¿Dónde estaban los papás de los niños cuando los niños fueron cooptados a través del videojuego para salirse de sus casas y subirse un coche? O sea, el videojuego no sustrajo al niño y se lo llevó. O sea, fue nada más el medio de contacto a través del cual, y como siempre, pues es como desde que decían que Marilyn Manson, que si escuchabas la música de Marilyn Manson, hacía que los niños mataran a otros niños, ¿no? Y así y entrevistaron a Marilyn Manson y decía así como que, oye, yo solo canto, o sea, yo no hago nada. Pues igual, los videojuegos son solo videojuegos, es un medio de entretenimiento y ya no existen en el vacío, tienen relación con las cosas que ocurren a su alrededor, pero necesitan de las cosas que ocurren a su alrededor para que las cosas ocurran. Exacto. Pues es algo que usted nos comentó en la exposición, ¿no? Que en realidad los videojuegos no son el origen, sino pareciera ser que son un síntoma, ¿no? Algo que nos permite entender o conocer un poco más de la realidad del niño si es que juega más videojuegos. Nos puede hablar su frecuencia o las horas que les dedica, nos puede hablar de en realidad lo que él está viviendo en su contexto, ¿no? Es más un asunto al revés. Nos hacen diversas preguntas. Hay una, le comparto una y se la leo textual. Dice, cada vez los videojuegos cuentan con mayor resolución, detalle y por lo tanto son más explícitos, con cinemáticas más complejas, texturas detalladas, resolución 4K, etcétera, que cada vez se asemejan más a la realidad. ¿Cómo esto puede influir en la percepción de la violencia? Depende del individuo, porque pues inclusive, además de todo lo que nos menciona la persona que pregunta, yo insertaría perdón, creo que dejé de ver tu
yo insertaría además el tema de la realidad virtual. Entonces, te pones los lentes y realmente estás inmerso en un ambiente diferente. Pero o sea, lo que yo digo es que el individuo tiene que saber claramente cuando el entorno es real y cuando no. Y no hay manera de romper ese vínculo. Se llama el principio de realidad y todos lo tenemos. Es como querer respirar aire bajo del agua. Me voy a meter abajo del agua y voy a respirar aire. No, porque nadie lo hace, porque es un reflejo, es algo que viene de aquí, porque no lo haces porque sabes que te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque actualmente estás completamente sumergido debajo del agua y debajo del agua no se debe respirar. Pues de la misma manera, cuando estás jugando un videojuego, por muy realística, inclusive ya es tan la definición que es hiperrealístico, al grado de que se ve súper real, pero se sigue viendo falso, que dice, se ve muy real, pero no sé, como aquí hay algo que no está funcionando. No ha habido nada, no existe ningún dispositivo en toda la tecnología que haya sido capaz de romper el principio de realidad del individuo. Y si fue así, es porque el principio de realidad del individuo no venía muy bueno desde el principio. O sea, sé que el niño o el adulto ya onda, ¿sabes? Ya venía cojeando de una cosa o de otra y al final ya nada más fue. Yo no diría un síntoma, yo diría un indicador. Los videojuegos sirven indicadores para saber que algo es, pero así como las calificaciones de la escuela, si el niño, ves que el niño tiene 10, 10, 10, 10 y de repente un 4, aquí pasó algo, aquí este niño está teniendo un problema bastante grande, porque si es un niño de 10 y de repente tuvo 4, o tuvo un problema en la casa, o tuvo un evento traumático, o sea, ahí es donde luego dices, aquí le voy a entrar, porque aquí hay carnita. Y así es como funciona. Ok, muchas gracias, doctor. Si fuera tan amable de dejar de compartir su presentación. Doctor, nos preguntan sobre la cosificación de la mujer. Si usted cree, mencionan aquí un juego en específico, no sé si lo conozca, pero el GTA, no sé si usted lo conoce. Si cree usted que enseña a los niños a cosificar a la mujer. Voy a pensar bien mis palabras porque es un tema escabrosillo. No me esperaba una pregunta de así. Pero sí. El tema de la mujer es un tema muy interesante desde un punto de vista científico, desde un punto de vista personal. Creo que la humanidad, porque inclusive no es el problema de la violencia de género o del maltrato hacia la mujer, no es un tema exclusivo de hombres a mujeres, es un tema de todos hacia las mujeres. Entonces, la cosificación de la mujer ha existido pues, prácticamente toda la vida, desde que en la sabana africana se cambia una de mis hijas por 10 camellos y una tienda de campaña, hasta con novicia de GTA, pues yo imagino que habla de que puedes interactuar con las chicas que a través de una cantidad de dinero puedes tener interacciones con ellas. Y es un mal ejemplo, pero es algo que ocurre en la realidad. O sea, al final de cuentas, no voy a decir dónde, pero sí hay. Si tú quieres hacer una cosa de esa naturaleza, no es difícil, no es en extremo difícil poder hacerlo en la realidad. Regresando al punto del principio de realidad, el hecho de que tú estés jugando GTA no quiere decir que estés promoviendo la cosificación de la mujer. Inclusive muchos de estos juegos te permite elegir hacerlo o no hacerlo. Es el niño o el hombre o el jugador el que decide llevar a cabo la interacción de esta naturaleza. Pero así como está cosificada la mujer, también están cosificadas las cosas. ¿A qué me refiero? En este videojuego, al apretar un botón, te puede robar un coche. O sea, vas caminando por la calle, oprimes un botón y el personaje abre la puerta, saca el conductor, se sube, se arranca y se va. Que en la realidad así no funciona. O sea, si tú vas por la calle y te quieres robar el coche de alguien que va andando, lo más probable es que te lleves un muy buen par de sopapos y no te vas a robar nada.
Entonces, diría que es una experiencia un poco inmersiva al respecto de cómo funcionan cosas que sí funcionan así en la realidad, porque la mujer sí ha sido cosificada por, no sé, toda la vida, voy a así decirlo, y esto está mal, esto es algo que no debería de ocurrir así, pero el hecho de temerle o huirle en las cosas no hace que desaparezca. Pero también diría que de la misma razón, el hecho de que estén no necesariamente hace que ocurra. ¿A qué me refiero? Hay un procedimiento para tratar, por ejemplo, las fobias, que se llama desensibilización sistemática. Si yo le tengo fobia a las tarántulas y vivo en Australia, donde las arañas son así como de este tamaño, pues ¿cómo lo hago? O me voy de Australia porque no puedo vivir por las arañas o tomo terapia para solucionar. Y la manera que se hace es, te van aproximando sucesivamente al estímulo verdadero, el estímulo desencadenante. Primero te enseñan, yo qué sé, la foto de una tarántula. Y luego te presentan una tarántula de peluche. Y luego te presentan una tarántula en la otra habitación a través de una ventana. Y luego, así, poquito a poquito, te van acercando. Y pues, y te da, en el vulgo se dice que te da tus dosis de realidad. Pues igual, o sea, todos los temas de violencia de género que existen, existen. El hecho de que estén o no en los videojuegos no los hace ni más ni menos. Pues está padre, no, o sea, le buscaste, no, no sé, yo quería llegar al final del videojuego, no, realmente por ahí no iba la cosa. O tal vez en algún momento eso es como los chistes machistas que desde hace como 5 o 10 años ya no son chistes, ya no, o sea, hubo un tiempo, verdaderamente hubo un tiempo en esta vida que contabas un chiste machista y todo el mundo se reía. Y ja, 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 ja. Y hoy en día dices, ya lo haces y todo el mundo te queda viendo así feo, ¿no? Y dices así, o sea, el hecho de que la violencia machista y el humor machista exista, pues no lo hace ni más ni menos, ahí está, ahí existe. Entonces, es lamentable. Sí, yo creo que sí tendría que haber algunos límites al respecto, pero yo no creo que tienen que ver con el contenido, tienen que ver mucho más con el acceso y tienen que ver mucho más con el control parental, porque igual, pues cuántas películas o en las telenovelas que ves que una muchacha se vende o que una muchacha es violentada o que, ¿sabes? Esas cosas te ocurren en todos los, y no lo hacen ni más ni menos. Entonces, sí lo encuentro muy lamentable. Desde un punto de vista meramente científico, yo diría que no lo hacen ni más ni menos. Eso sí, no lo hacen ni más ni menos. Pues un tema actual importante, delicado, ¿no? Que debemos de seguir conversando y revisando para entonces poder ir asimilando todo eso que nos toca. Y bueno, quitarnos ya esta maña de querer encontrar siempre a quien le echamos la culpa de las cosas, ¿no? Mejor pensemos un poquito lo que hacemos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Le comparto aquí lo que es un reconocimiento que obviamente le haré llegar personalmente, se lo leo. La Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización otorga el presente reconocimiento al doctor Gabriel Dorantes Argándar por impartir la conferencia Videojuegos y Violencia. En la 19ª edición del Congreso de Uninterlingua 2021, realizado el 18 de octubre, lo firma el doctor Rodolfo Ricaño Uribe, vicerrector de nuestra universidad, y el maestro Álvaro Vergara Villanueva, director de la ELI. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto que nos comparta todos estos temas que a todos nos interesa y todos estamos involucrados. Ojalá nos pueda acompañar en otra emisión de un Interlingua, a lo mejor pudiendo responder un poquito más estas preguntas y seguro. Maestra Yushi Hernández, me parece que se cortó su transmisión. ¿Verdad? Así es, pero bueno, reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Dorantes, y esperamos poder contar con usted en alguna otra ocasión muy pronto. Un tema muy interesante, creo que la respuesta de los jóvenes fue muy buena, ¿no? Porque bueno, pues es parte de su vida diaria, ¿no? Parte de lo que más les interesa y de lo que hacen diariamente, de verdad, diariamente, muy religiosamente, otras cosas no, pero comer y jugar videojuegos
seguramente todos los días. O al menos mi hijo así lo hace, no sé los demás. Muy bien, pues mucho gusto, muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y pues ojalá podamos juntarnos otra vez. Y póngame 10, por favor. Seguro que sí, porque si usted ve ahí en la página del Facebook de Universidad Internacional, ahí usted puede ver el video de esta conferencia y va a ver todos los comentarios que de verdad han sido muy positivos.